En el podcast de hoy quiero contaros lo que me está pasando desde que vivo aquí en Irlanda, todos los fenómenos paranormales que me han pasado y que no tienen explicación, obviamente, porque como siempre repito, si tienen una explicación lógica, si encuentro yo un motivo lógico, algo científico, algo demostrable, yo no lo voy a exponer. Pero cuando son cosas que no puedo demostrar ni por lógica ni por nada, pues ya para mí es algo que me raya. Y desde que estoy en Irlanda sí han pasado cosas un poquito extrañas, pero estoy viviendo ahora mismo algo que a lo mejor es un juego de mi mente o a lo mejor no. Pero antes de empezar con este relato, sabéis que a mí no me gusta mezclar ni política ni religión en estos podcasts, porque me gusta ser neutro en esto. Pero estoy un poco preocupado porque sí es cierto que yo he leído la Biblia en algún momento, pero no me ha llamado tanto la atención un libro de la Biblia como el Apocalipsis. Para mí es uno de los libros más terroríficos que he leído en actualidad. Porque si todo lo que revela Apocalipsis se llega a cumplir, los seres humanos vamos a pasar por una etapa que va a ser bestial, va a ser terrorífica y de hecho varios sucesos que están pasando ahora los ha descrito la Biblia y esto es el inicio. Y me gustaría hablar en algún futuro acerca de esto, las señales y todo lo que está pasando que en la Biblia lo relata. Pero hoy quiero enfocarme en esta historia que os traigo hoy. Desde que yo llegué a Irlanda, recuerdo yo que para mí era una tierra de fantasía, de historia, de leyendas, porque cuando era pequeño, mi madre siempre nos leía un cuento, una historia para dormir. Pero a mí me gustaba ser muy curioso y recuerdo que salía en un fascículo del periódico algo llamado almanaque. Era un libro de un popurrí de muchas cosas, de moda, noticias, pero había una sección que solo creo que los jueves sacaban, que eran de leyendas. Y me encantaba que mi madre me leyese libros de leyendas. Era lo que más me encantaba, leyendas de Argentina. Había uno del Chingo Negro, que era un toro, un fantasma. Me encantaba, son historias que se me han quedado grabadas. Historias como los duendes de Irlanda, que es algo que cuando yo vine aquí venía fascinado por eso. O incluso de los extraterrestres, que mi madre recuerdo que decía, esa tecnología existe al otro lado del mundo. Y en mi mente pequeñita, de un niño inocente, siempre se imaginó el otro lado del mundo unas montañas que si uno llegaba a escalar, podía ver otra civilización donde se podían ver los ovnis. Bueno, una imaginación que yo tenía para esas cosas tremendas. Al llegar aquí, sí es cierto que he experimentado algunas cosas y he visto algunas cosas. Y si habéis visto o escuchado los podcasts anteriores, pues sabréis que he documentado alguna de estas pruebas. Por ejemplo, el ente que grabó la cámara de seguridad, que la tengo en Instagram y si no me equivoco también en el canal de YouTube. Y eso es curioso porque la dueña de esta casa construyó, los que construyeron esta casa construyeron un salón que da justo al jardín. Tiene los cristales de la ventana amplio, el techo tiene 4 cristales para que entre el sol. En invierno es una gozada estar en ese jardín. Y según relata la dueña de la casa, ese salón se construyó por su madre, porque le encantaba tomar el sol ahí, le encantaba ver el jardín, le encantaba ver los pájaros, escuchar los pájaros. De hecho, hoy por la mañana que me desperté, vine a la habitación de arriba que está sobre el salón del jardín y a lo lejos vi 2 venados comiendo. Es increíble las vistas que tenemos
y es algo que disfrutaba mucho su madre, que falleció hace unos años. Curiosamente, después de contarnos esa historia, fue que la cámara grabó ese ente. Muchos me dijeron es una pelusa, es un insecto. Creerme que el insecto está descartado, porque en esta casa no hay insectos prácticamente, tanto por el tiempo, el clima y porque nosotros somos muy cuidadosos en ese aspecto. Y por lo de la pelusa o una mota de polvo, en la grabación vais a poder ver cómo sale desde dentro del sofá, sale una bola de luz y tiene un movimiento muy inteligente. No tengo las ventanas abiertas, no hay viento que lo lleve, habían pelusas flotando, se ve, pero esa va dirigida a la cámara y es un movimiento inteligente que no es una forma de moverse de una pelusa de polvo o de insectos, y se ve cómo queda como un rastro de energía ahí. No tengo explicación para eso. Y curiosamente sale del sofá donde la madre de esta señora era donde siempre se sentaba a ver la naturaleza. Se me hace muy curioso eso. Se me hace muy curioso que justo del lado donde ella se sentaba saliese eso días después de que ella viniese y nos contase esa historia. Es uno de los sucesos que han pasado. El otro, que lo viví muy raro, por cierto, yo estaba solo. Como todas las mañanas yo bajo, me hago el desayuno y me preparo un café. Tenemos un stand donde hay unas tazas pequeñas, que es las que yo utilizo, y tenía la hervidora calentándome el agua porque me iba a hacer un café instantáneo. Y de repente cuando vuelvo a la habitación donde están las tazas y la hervidora, una de las tazas comienza a moverse, no las 6 que están puestas, sino una. Una que cuando la vi mover, lo primero que se me vino a la mente fue ¿por qué se mueve? ¿Hay alguna explicación? Comencé a pegar sobre la mesa donde estaba. Es una mesa que está fija, no se puede mover. Así que cualquier golpe que se dé ahí no tiene ningún efecto hacia las cosas que están ahí. De hecho, yo golpeaba fuerte, no se movía. Puse la hervidora una vez más para ver si provocaba algún efecto sobre las tazas. No provocó nada. Y no hay una explicación para el movimiento de una sola taza. Yo no las había tocado en ese momento, pero solo una taza se estaba moviendo. Y curiosamente es la taza que yo iba a usar. Y sí, lo pensé y no las toqué. Luego de que la hervidora terminase de hervir, hace un clic, pero luego del clic se escucha un golpe que venía del salón. Recordar que yo estaba solo. También comento que en Irlanda siempre, la mayor parte del tiempo hace frío, las ventanas están cerradas, no hay un viento que haga movimientos ni ruidos. Yo salí al salón para ver qué era ese ruido, no había nada, no se había caído nada de ninguna parte, pero sí se había escuchado un clic. Y ese video también está en YouTube, está en Instagram, y fue algo curioso. Hice varias pruebas para ver si podría haber algún motivo que yo provocase para que pasara todo eso. Y no logré simular o volver a repetir ese fenómeno. Así que para mí fue un fenómeno que no tiene explicación. Luego de eso, sabéis que nosotros adoptamos una gatita. Y se dice, se conoce por todas partes del mundo que tanto los niños como los animales tienen un poder sobrenatural, por decirlo de alguna manera, tienen una habilidad de poder ver cosas que nosotros como adultos no podemos ver. Posiblemente sea por la inocencia que ellos tienen, por su temprano desarrollo, por su inocencia, no lo sé. Pero he escuchado muchas historias, por ejemplo, de perros que comienzan a ladrar hacia la pared o que cuando llegan sus dueños
no se alegran porque es como que ya estuvieron con ellos, o se ponen felices a jugar en lugares que no hay nada. Pues una vez, y esto creo que lo dije en un podcast, si no, bueno, lo resumo ahora mismo, de, en la parte de arriba, donde tenemos la oficina, donde están los ordenadores con los que trabaja mi pareja y los con los que trabajo yo, um, estaba la escalera. La escalera está justo en la puerta y nuestra gatita estaba ahí, pero estaba viendo hacia el techo. Y de repente se puso como un poco tensa, como que había visto algo que la puso nerviosa. Y miraba hacia arriba y de repente corrió hacia abajo asustada. Esto, obviamente, al conocer que los animales tienen esa facultad, pues nos dejó pensando. Lo curioso de esto fue que segundos después que nuestra gatita saliese corriendo hacia la parte de abajo, se escuchó un golpe fuerte en el techo. Cuando fui a la ventana para ver qué había pasado, yo no vi a ningún ave pasar, pero sí vi cómo cayó un trozo de manzana en el techo. No había pasado nadie por la calle, es un trozo de fruta que, si queremos darle una explicación, quizá algún ave la llevaba, pero tenía que ser un ave grande, no podía ser un ave pequeña. Era un pedazo de manzana, una cuarta parte de manzana que cayó en el techo. A lo mejor pudo haber sido un cuervo, no lo sé, pero sí, nuestra gatita Coco se puso nerviosa y algo se escuchó y cayó sobre el techo. Algo que no puedo darle explicación, pero sucedió. Aparte, cuando nosotros vivíamos en otra ciudad, recuerdo que comenzábamos, fue unos 2 años después de haber llegado a Irlanda, comenzamos a salir, compramos un coche, comenzamos a visitar lugares, porque era algo que nos hacía ilusión, visitar lugares de Irlanda, lugares mágicos, lugares preciosos. Y en los primeros viajes regresábamos a casa y era demasiado tarde, nos había retrasado un poquito el tiempo. Y recuerdo que se había puesto de moda la aplicación Randonáutica. La aplicación Randonáutica, una aplicación para los que no sepáis, que yo creo que a estas alturas todos la conocéis, es una aplicación tipo Google Maps que uno busca una localización y te lleva a lugares que puede llevarte un susto o una sorpresa. Como soy muy curioso, yo la descargué ese día y puse un lugar que estaba cerca de donde nosotros estábamos. Y curiosamente el mapa, como íbamos para casa, eran como las 11 de la noche, el mapa nos daba dos opciones: seguir recto por la carretera que veníamos o desviarnos hacia esa calle que Randonáutica nos indicaba que había algo. Como al desviarnos también nos llevaba hacia casa, pues decidí desviarme, obviamente. Y cuando nos desviamos pasamos a una calle que era de doble sentido, pero solo cabía un coche. Es decir, si venía un coche de frente, el otro tenía que hacerse a un lado y el otro también muy al lado para que pudiese pasar uno de los dos. Cuando llegamos al cruce de esa calle angosta, había un cementerio. Este cementerio era justo donde Randonáutica nos indicaba que había algo. Obviamente yo paré para ver si veía algo. No habían luces, no habían casas. La casa más cercana quizás estaba a unos 50 metros. Y sí, la cámara captó algo, unos puntos rojos, como unos ojos o algo. Pero fue un poquito aterrador. A medianoche prácticamente, nosotros en el coche todo oscuro. A lo mejor era un cuervo. Aquí en Irlanda hay decenas de cuervos, o algún gato podría haber sido, no lo sé. Inmediatamente nosotros seguimos nuestros caminos. En una foto quedó eh, visto esos dos puntos como que eran ojos. Hasta la fecha no sabría decir qué era,
A lo mejor era un cuervo, no lo sé, pero fueron cosas que a nosotros nos dio un poco de miedo. Y para terminar con historias que me han pasado aquí, si recordáis la historia anterior, la historia de la habitación del pánico, donde me pasaron cosas de niño, recordaréis que yo, cuando era pequeño, yo no podía dormir con la luz apagada. Dormía con una luz de estas de bebé de seguridad que se conectan a la corriente. Yo prácticamente llegué a los 14 años con esa luz, por ese miedo que me daba por la experiencia que tuve de niño. Y luego os contaré cosas que también me pasaron de pequeño con esa bendita luz. Pero hoy en día, obviamente, yo puedo dormir con la luz apagada, pero a veces siento sensaciones de presencias o de alguien que me está observando. No es siempre, pero muchas veces siento eso más fuerte. De hecho, muchas veces que he contado historias, os he dicho que si comenzáis a hablar de cosas paranormales, algo pasa, algo se abre, algo sucede. De hecho, ahora mismo son las 10:30 de la noche cuando estoy grabando este podcast. Y obviamente ya comienzo a sentir un poquito porque estoy solo en la oficina, estoy con la puerta cerrada y todas las luces están apagadas. Y estoy comenzando a sentir ahí una sensación un poco rara. Pero es cosa de mi mente posiblemente. Pero a lo que voy es lo siguiente. En nuestra habitación, nosotros siempre tenemos la puerta abierta al dormir porque mi pareja tiene alergia a los gatos sobre todo, aunque tenemos el gato. Por eso la puerta siempre se mantiene abierta para que circule el aire y aparte tenemos un extractor de viento que purifica, algo así, purifica el aire para que ella pueda dormir bien. La puerta de la habitación obviamente da al pasillo que da a las escaleras y cada vez que voy al baño tengo que pasar por esa puerta y obviamente está oscuro. Pues no siempre, pero llevo varias noches que cuando paso nunca quiero ver hacia la puerta, nunca, porque tengo una sensación de que alguien está ahí y alguien me está viendo. Y de hecho hace 2 noches vi de reojo por la curiosidad que tengo y pude ver una sombra. Posiblemente esa sombra fuera producto de mi imaginación y de mi miedo en el momento. Pero sí, debo decir que hay momentos y días de que siento como que en esa puerta algo hay y algo me observa cuando voy al baño y paso por esa puerta. Es una sensación un poco rara porque esa sensación me recuerda cuando era pequeño y me pasaron estas cosas que comento. Obviamente no puedo asegurar que exista algo que esté en la puerta todas las noches. Pero sí, teniendo este historial de, por ejemplo, el hombre del sombrero que lo vi cuando estaba con mi amiga que se quedó dormida en mi casa, que ahí tenéis el podcast también ahí. Pues teniendo ese historial, pues creedme que no se me haría raro que hubiese algo que me está observando. Posiblemente sea eso, posiblemente sea mi imaginación. Lo que sí os puedo asegurar de que a día de hoy me siguen pasando cosas paranormales, siguen pasando cosas grandes y pequeñas y creo que esto no va a parar. Y pues iré actualizándolos si llega a pasar cosas más extraordinarias. Este es el podcast de hoy, pues voy a ver si puedo estudiar un poquito más acerca de este libro terrorífico que os comentaba, que es el Apocalipsis, y teorías que hay y personas que han dado predicciones, y os voy a traer algo porque sinceramente es el libro que más me da miedo. Si hiciesen una película del Apocalipsis, os digo que sería la más terrorífica que hay. Pero bueno, aquí acabo con el podcast. Espero que disfrutases de estas historias. Y nos vemos en el siguiente podcast.